Hoy voy a compartir una historia que no es fácil de contar, pero creo que es importante reflexionar sobre ella. Es la historia de una mujer que cruzó una línea que nunca debió cruzar, una decisión que marcó 2 vidas para siempre. Es una historia de culpa, consecuencias y, sobre todo, de una búsqueda por entender cómo algo aparentemente inofensivo puede convertirse en una tragedia. Espero que este relato sirva como una advertencia para otros, para que nunca olvidemos la importancia de nuestras acciones y las responsabilidades que tenemos hacia quienes confían en nosotros. Quédate hasta el final, porque este es un mensaje que merece ser escuchado. Y suscríbete. Si a ti te ha pasado, si has tenido un desliz en tu vida. Nunca fue mi intención cruzar esa línea. Mientras escribo estas palabras, siento que cada frase es una forma de redimir un poco de mi culpa, aunque sé que nunca podré deshacer lo que hice ni el daño que causé. Mi nombre no importa, porque no quiero que esta historia sea sobre mí, sino sobre las consecuencias de una decisión que marcó 2 vidas. Todo comenzó de manera inocente. Soy maestra, o al menos lo era, y él era mi estudiante. Vamos a llamarlo David. Era brillante, carismático y, en muchos aspectos, maduro para su edad. Su forma de ver el mundo me intrigaba, y me encontré buscando excusas para hablar con él más allá del aula. Al principio, justificaba mis pensamientos diciendo que quería alentarlo, que veía un potencial en el que necesitaba apoyo. Pero la verdad es que algo en mí, algo que no quiero ni puedo justificar, comenzó a verlo de una manera que nunca debía haber permitido. Cuando todo comenzó, él tenía 16 años. Yo, 34. Esa diferencia de edad debería haber sido suficiente para detenerme. Pero no lo fue. Sus mensajes, siempre llenos de entusiasmo y curiosidad, se convirtieron en conversaciones más personales. Y aunque él también cruzó líneas al buscar acercarse a mí, la responsabilidad siempre fue mía. Yo era la adulta, yo tenía el poder y la autoridad. Y fallé en cumplir con ese deber. No pasó mucho tiempo antes de que nuestros encuentros fueran más frecuentes. Las primeras veces que nos vimos fuera de la escuela, todo parecía inofensivo. Una charla en una cafetería, una caminata por el parque. Pero esas reuniones se convirtieron en algo más, y lo que había comenzado como una conexión intelectual se volvió físico. Aún recuerdo la primera vez que cruzamos esa línea. Recuerdo la culpa que sentí después, la sensación de haber traicionado no solo mi rol como maestra, sino también los límites básicos de lo correcto. Pero también recuerdo cómo intenté justificarlo en mi mente. Él es diferente. No es un niño. Entiende lo que está haciendo. Esa justificación no tardó en desmoronarse. Las miradas en la escuela cambiaron. Algunos estudiantes comenzaron a murmurar. Aunque nunca fuimos vistos juntos, los adolescentes tienen una intuición aguda, y mis colegas no tardaron en notar que algo estaba fuera de lugar. Fue David quien finalmente confesó lo que había sucedido, aunque lo hizo de una manera que demostraba que no entendía del todo la gravedad de la situación. Lo nuestro es diferente, dijo cuando nos enfrentaron, como si nuestras acciones estuvieran exentas de juicio. Las consecuencias fueron inmediatas. Perdí mi trabajo. Hubo una investigación. Aunque David tenía edad suficiente para dar consentimiento en el sentido legal, eso no significaba que lo que había sucedido estuviera bien. Yo había abusado de mi posición de poder, de la confianza que sus padres y la sociedad habían depositado en mí. Y lo peor de todo es que había herido a alguien que confiaba en mí. David se distanció de mí después de que todo salió a la luz. No puedo culparlo. Pero aún recuerdo sus palabras finales, cargadas de confusión y tristeza. Pensé que esto era amor. Ese pensamiento me persigue, porque me di cuenta de que no solo le fallé como maestra, sino también como adulta que debería haberle enseñado que es un amor sano, basado en el respeto y la igualdad. Hoy vivo con las consecuencias de mis actos. No enseño, no trabajo con menores, y he pasado los últimos años en terapia, intentando comprender qué me llevó a tomar decisiones tan destructivas. Pero sé que mi proceso de redención nunca estará completo, porque las heridas que causé en David y en su familia son profundas. Esta historia no tiene un final feliz, porque no lo merece. Solo espero que al contarla, alguien más pueda aprender de mis errores y detenerse antes de cruzar una línea que no debería ser cruzada. La terapia ha sido un proceso lento, lleno de momentos de dolor y enfrentamiento conmigo misma. A veces me pregunto cómo pude ignorar tantas señales, cómo permití que mis propios vacíos emocionales me llevaran a buscar una conexión que nunca debió haber sucedido.
Mi terapeuta me ha ayudado a comprender que, aunque David era carismático y aparentaba madurez, la diferencia de poder entre nosotros lo hacía vulnerable. Era mi responsabilidad protegerlo, no aprovecharme de su admiración hacia mí. Pienso mucho en cómo él vive ahora. Sé que cambió de escuela después del escándalo. Me han contado que tuvo problemas para confiar en los adultos, algo que yo provoqué. Me pregunto si sus relaciones futuras estarán marcadas por lo que vivió conmigo, si siempre llevará consigo ese recuerdo como una sombra. Mi familia también sufrió las consecuencias. Mis padres, aunque me han apoyado, también han tenido que lidiar con la vergüenza y la desilusión. Perdí amigos que no pudieron entender lo que hice, y no los culpo. A veces pienso que ni siquiera yo lo entiendo del todo. Escribo esto porque creo que es importante hablar de lo que sucedió, no para justificarme, sino para prevenir que algo así vuelva a pasar. La línea entre lo que parece inocente y lo que es inapropiado puede ser difusa al principio, pero siempre hay advertencias. Yo elegí ignorarlas, y eso llevó a una cadena de decisiones que destruyó vidas. Ahora vivo en un lugar diferente, lejos de todo lo que me recuerda a esa época. Trabajo en un campo que no tiene nada que ver con la educación. Aunque he encontrado un poco de estabilidad, sé que nunca podré olvidar. Cada día es un recordatorio de lo que hice, y cada día trato de encontrar formas de ser mejor, aunque sé que hay errores que no tienen redención completa. Si alguien está leyendo esto y se siente tentado a cruzar una línea similar, por favor deténganse. Piensen en el daño que pueden causar, no solo a la otra persona, sino también a ustedes mismos. Lo que comienza como un simple intercambio puede convertirse en una tragedia de consecuencias incalculables. Ojalá nadie más tenga que escribir algo como esto.